Buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde se estén conectando. Mi nombre es Kenneth Ureña, yo soy uno de los líderes de capítulo Paz Virtual en Español, y para nosotros es un gusto tenerlos acá. Seguimos con la iniciativa de las charlas semanales, y me da gusto informarle que tenemos todas las charlas calendarizadas hasta el miércoles 26 de noviembre. Miércoles tras miércoles vamos a estar teniendo cada una de las charlas. Eh, le recordamos que el 3 y 4 de diciembre va a tener lugar las 24 horas Paz en español, lo cual vamos a tener esos 2 días, 12 sesiones de diferentes tipos eh, presentados virtualmente. También le recordamos que a partir del 10 de septiembre con la charla de José Rivera van a quedar automáticamente registrados a las posteriores charlas. Así se evitan el tenerse que estar registrando todas las semanas a cada una de las charlas. Y con el objetivo de mantener la cantidad de correos al mínimo, tratar de disminuir el spamming, seguimos con la iniciativa de enviar únicamente 2 correos. Uno los lunes, que es el boletín semanal que muchos de ustedes recibieron hoy, acerca de las diferentes charlas, la charla del miércoles que viene más las otras tres, para que se vayan haciendo una idea de cuáles son los temas que van a tocar, además de eh, SQL Saturdays, charlas que en capítulos locales, la idea es tenerlo bastante amplio, incluyendo la grabación de estas mismas charlas. Con lo referente a las charlas, el próximo miércoles 27 de agosto vamos a tener a Eduardo Castro, que nos va a hablar acerca de visualización de Big Data con Power BI. Siguiendo lo que muchos nos pidieron en la página de Facebook de la comunidad, incluimos una charla de SharePoint que la va a estar dando el MVP David Sánchez el 3 de septiembre, que nos va a hablar de mejores prácticas de SQL Server para implementar SharePoint. Y el 10 de septiembre vamos a tener a José Luis Rivera, que nos va a hablar acerca de índices columnares. Les recordamos que todas las preguntas las vamos a pasar a nuestro expositor al final de la charla, pero por favor postéenlas en la parte de questions del GoToWebinar para que las podamos organizar y darle debida respuesta a cada una de ellas. En el caso que necesitamos ampliar la pregunta, entonces comunicarnos mediante eh, la sección de questions del GoToWebinar. Sin más preámbulo, hoy nos acompaña de España Enrique Puy, quien nos va a hablar acerca de fundamentos sobre los índices de SQL Server. Enrique. Hola, muy buenas a todos. Una vez más, bienvenidos a este capítulo virtual de Paz en Español. ¿Vale? Mi nombre es Enrique Puig y trabajo como administrador de base de datos en RipLife Gaming and Technologies. Un poco de overview de lo que hacemos en RipLife. Básicamente somos una empresa que nos dedicamos a dar servicios de IT a empresas que operan en el sector del juego y las apuestas online. En este caso, bueno, yo soy el DBA de SQL Server. Hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes relativas al mundo de la base de datos, que son los índices. En este caso, los índices relativos al motor de base de datos de SQL Server. El objetivo básico de esta charla, ¿vale?, es daros una introducción, ¿vale?, unos fundamentos sólidos de lo que son los índices en SQL Server, sobre todo los más comunes, ¿vale?, para que seamos capaces de contestar a preguntas tales como ¿qué son los índices? ¿Para qué sirven? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué tipos diferentes de índices existen en SQL Server? Y cómo los índices nos pueden ayudar a mejorar el performance de nuestras aplicaciones. Para ello, esta es la agenda que vamos a seguir en la charla de hoy. ¿Vale? Vamos a empezar con una pequeña introducción hablando de qué son los índices. Introduciremos también algunos conceptos de SQL Server para entender mejor los fundamentos de los índices. Luego hablaremos también de los distintos índices, hablaremos de heaps, de índices cluster, índices no cluster, ¿vale?, los distintos tipos que hay. Al final unas conclusiones y para terminar abriremos el turno de preguntas y respuestas. Ahí intentaremos dejar ahí un tiempo para contestar a todas las preguntas que os hayan podido surgir a lo largo de la presentación. De modo que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que sería la charla y vamos a empezar de qué son los índices. Bueno, los índices básicamente son objetos de la base de datos que nosotros vamos a crear que nos van a permitir acelerar las consultas que nosotros realizamos sobre las distintas tablas
que contenga nuestra base de datos. Una buena analogía para entender cómo funcionan los índices suele ser, por ejemplo, el índice de un libro, ¿vale? Que es la imagen que tenemos aquí, que se nos muestra en la presentación. Pensemos, por ejemplo, en el índice de un libro de administración de base de datos de SQL Server, ¿no? Un libro de nuestro tema, de SQL Server. Si nosotros estamos interesados en leer solamente un capítulo, por ejemplo, el capítulo de monitorización de SQL Server, lo que nosotros cuando leemos un libro normalmente hacemos es ir a la página del índice del libro, que suele estar de las primeras, ¿vale? Encontrar el número de página donde comienza el capítulo que queremos, en el cual estamos interesados, que queremos leer, y una vez ubicamos este número, ya podemos ir directamente a esa página y comenzar a leer con la seguridad de que estamos leyendo ya la información que nos interesa, ¿vale? Pues esta sería la manera eficiente de hacer esta búsqueda en un libro. Otra manera, que es, imagino y espero que no es la que usáis vosotros, sería ir comprobando una a una las páginas del libro a ver si se corresponde con el capítulo que yo quiero leer. Imaginaros un libro de 1000 páginas, ¿vale? Podemos tirarnos horas y horas pasando paginita a paginita, ¿vale? Hasta encontrar el capítulo en el que estamos interesados, ¿vale? Entonces, este es uno de los motivos por los cuales los libros tienen índices, ¿no? Nos permiten buscar con una mayor rapidez dentro de un libro. Bueno, pues en el mundo de las bases de datos y en el mundo de SQL Server ocurre básicamente lo mismo. Tenemos una serie de objetos, ¿vale?, que llamamos índices, que lo que hacen es acelerar el proceso de búsqueda, pero esta vez dentro de una tabla, de un libro dentro de una tabla, ¿no? Nosotros queremos buscar información o datos dentro de una tabla, ¿vale? Y con la ayuda de los índices, vamos a ver luego con una serie de demostraciones, se puede hacer de una manera mucho más rápida, ¿vale? Antes de seguir entrando en detalle de lo que son los índices, vamos a realizar una pequeña introducción a una serie de conceptos que es necesario que recordemos o que aprendamos si no los conocíamos de antes, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de que los gestores de base de datos, básicamente cuando nosotros creamos una base de datos es para guardar información, para guardar datos. Estos datos se van a almacenar en objetos que nosotros vamos a llamar tablas o relaciones. Por definición, ¿vale?, en la teoría, ¿vale?, una tabla es un conjunto de datos, ¿vale? Y por definición los conjuntos de datos no son ordenados, por lo cual una tabla en principio no tiene por qué tener los datos ordenados. Estos datos no ordenados, al crear la tabla, se van a almacenar físicamente en nuestros discos. El servidor estará provisionado con unidades de almacenamiento que son los que van a almacenar nuestros datos de la base de datos. La unidad de almacenamiento con la que donde se almacenan la unidad mínima de almacenamiento donde se almacenan los datos de las tablas de SQL Server son las conocidas páginas de datos, ¿vale? Las páginas de datos, la unidad mínima ocupa 8K, ¿vale? Una página de datos, aparte de contener esta información de metadata en las cabeceras y con cabeceras y ciertos metadatos, ¿vale?, también contiene lo que serían los datos de las filas, ¿vale? Las tablas están compuestas por filas de datos. Pues estas filas de datos irán almacenadas en lo que conocemos como páginas de datos. De modo que una tabla representada físicamente, ¿vale?, no es más que un conjunto de páginas de datos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos como una hipotética tabla de ventas, ¿vale?, se representaría físicamente con una serie de páginas de datos. Si os fijáis en esta representación, las páginas de datos simplemente están ahí, no tienen ningún tipo de estructura. Entonces, no tienen ningún tipo de estructura porque depende de cómo definamos las tablas. En SQL Server obtendremos una estructura de datos u otra. Básicamente vamos a tener dos tipos de tablas. Vamos a tener o heaps o índices cluster, ¿vale? Y aquí ya empezamos a hablar de índices, ¿vale? Si la tabla que tenemos creada es un heap, ¿vale?, estaremos hablando de un montón de datos no ordenados. Es decir, una tabla prácticamente sin estructura.
El heap es la estructura de datos que contiene todos los datos, por lo cual es la tabla. ¿Vale? Es la estructura que representa la tabla. Básicamente, en el diagrama se muestra cómo sería la estructura de un heap. Tendríamos una página de datos llamada IAM, que significa Index Allocation Mapping, ¿vale? Que contendría la secuencia de páginas de datos para poder acceder a los mismos. ¿Vale? La página de IAM tendría todas las referencias a las páginas de datos para que nosotros podamos acceder a él. ¿Vale? Como veis, una estructura muy simple, ¿vale? Y recordamos, no con datos no ordenados. La otra opción que tenemos, ¿vale?, serían los índices clúster. Cuando hablamos de índices clúster, ya sí que estamos hablando de un tipo de índice, que básicamente es una estructura de datos de tipo árbol, o lo que es lo mismo, un árbol balanceado. ¿Vale? En este caso, la estructura de datos sí que va a estar ordenada. Y va a estar ordenada por la clave por la cual nosotros creemos el índice. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos una tabla y creamos el índice clúster por el campo fecha, nuestra tabla, las filas de nuestra tabla estarán ordenadas por fecha. Normalmente, si no especificamos nada, de mayor a menor. Al igual que en el heap, el índice cluster va a ser la tabla. Es decir, dentro del índice cluster, como vemos en la imagen, vamos a tener una serie de nodos. El nodo de la con el nodo raíz, que es el nodo por el cual se van a acceder a los datos. Luego tendríamos un segundo nivel, ¿vale?, donde tendríamos los nodos intermedios. Y finalmente tendríamos los nodos hoja. En estos nodos hoja serían los nodos que contienen toda la información ordenada, por la clave que hayamos especificado, de la tabla. Notad que cuando creamos una tabla, por defecto, si no lo decimos nada, a ver, me comunican que tengo problemas de sonido. ¿Se me escucha bien ahora? Se escucha como un fondo, para que sepas, como un poco irregular. Vale, voy a acercar el micrófono un poco a ver si es por eso. Okay. Vale. ¿Ahora mejor? Es como si algo se moviera. Me estuviera moviendo algo ahí. Sí, es la mesa, que la tengo un poco coja. Ah, ok. Vale. Voy a intentar no moverlo mucho. Listo. Vale. Entonces, estamos hablando de los índices clúster. Vale. Por definición, cuando nosotros creamos una tabla, si especificamos una primary key, por defecto, ¿vale?, la primary key va a ser la clave de nuestro índice cluster. Es decir, que en esta tabla se creará una estructura de índice, con una estructura de árbol. Luego veremos en la demostración cómo existen opciones para que la primary key no sea el índice cluster. Por lo cual, lo que tendríamos sería un heap, que es lo que hemos visto anteriormente. Normalmente, ¿vale?, las buenas prácticas recomiendan utilizar índices cluster. ¿Por qué? Porque con los índices cluster estamos dando una estructura ordenada a nuestra tabla. Además de que los accesos a los datos van a ser mucho más rápidos. Teníamos una estructura de datos de modo árbol, por lo que nosotros iremos recorriendo el árbol de arriba hacia abajo. Si recordamos la imagen anterior, tendríamos el árbol del índice cluster. Nosotros empezaremos a recorrer el árbol desde el nodo raíz, de arriba hacia abajo. De la otra manera, si usamos un heap, lo que tenemos que hacer es preguntar cada vez que queramos acceder a una página de datos nueva que contiene datos de la tabla, preguntar y chequear la página de datos IAM, la Index Allocation Mapping, que nos dirá dónde está la siguiente página de datos donde tenemos que leer, lo cual es más difícil. Entonces, los índices cluster contendrán los datos ordenados, tendremos un acceso más rápido por la clave, ¿vale?, si consultamos por la clave. Las páginas de datos, como hemos visto, están enlazadas, por lo cual sabemos la página de datos siguiente a la cual tenemos que acceder y la página de datos anterior, en caso de recorridos forward y backward.
Y en los KIPs tendríamos todo lo contrario. Tendríamos un montón de datos no ordenado, páginas de datos que no están enlazadas y el acceso secuencial ineficiente por lo que hemos comentado, porque se tienen que hacer consultas extra a la página de datos del Index Foundation Map, con lo cual el acceso secuencial se convierte en una tarea más difícil para el SQL. Recomendación mía, utilizar el índice cluster. Recomendaciones de Microsoft, utilizar el índice cluster. Así que si tenéis en vuestras aplicaciones tablas que no contienen ningún tipo de índice cluster, pues lo más normal es que empecéis a revisarla y empecemos a elegir claves candidatas para crear el índice cluster. Entonces, vamos ahora a ver la primera demostración, donde vamos a comparar un poco lo que serían los KIPs versus los índices cluster. Entonces, para ello, voy a compartir mi escritorio. Tenemos el SQL Server Management Studio. Se van a arreglar un equipo de un laptop de usuario normal que tiene instalado un Windows 8, ¿vale? Sobre una versión SQL Server 2014, y para ello voy a utilizar una base de datos que tengo aquí predefinida, la base de datos Castino, que si muestro aquí la estructura de tablas, pues básicamente para que nos hagamos una idea, vamos a representar lo que sería un casino, ¿no? Trabajo en una empresa de cuentas online, pues he pensado que, bueno, en alguna demostración podría ser una base de datos que intente simular lo que sería un casino. Entonces, el modelo relacional es muy sencillito. Tenemos una tabla de juegos, tenemos una tabla de jugadores, y luego tenemos aquí una serie de tablas que se llaman gameplay, que van a representarnos lo que serían las jugadas de los juegos. El jugador juega a un juego, ¿vale? Y ha puesto cierta cantidad, etcétera. Eso se correspondería con una jugada. Pues lo que voy a hacer aquí, para esta demostración, voy a poner en contexto, empezar, esta entrada, nos ponemos en contexto de la base de datos, vamos a recrear la base de datos, la tabla gameplay demo, borro, recreo la tabla que básicamente tendrá una ID de jugada, un player ID, un game ID, una apuesta, ¿vale? Y el pago de la apuesta. Y también una fecha que corresponde con el timestamp de la fecha en la cual se hizo la apuesta. Vamos a tratarla muy sencilla. La tabla perfectamente. Y ahora lo que voy a hacer es prepopular esta tabla. Vamos a intentar 5 millones de registros sobre la tabla para tener una cantidad de suficiente, y esta será la tabla con la que realizemos toda la tabla. Vamos a realizar la disección. Vamos a tardar unos segunditos en insertar los 5 millones de filas. Ya se han insertado 5 millones de filas. Y a partir de ahora, lo que voy a hacer, bueno, vamos a habilitar las estadísticas de entrada-salida para poder observar el número de lecturas lógicas que se realiza en cada consulta. Vamos a habilitar también que se incluya el plan de ejecución en los resultados. Y lo primero que voy a hacer va a ser una consulta a la metadata del SQL Server, a las listas de SQL, para saber con qué tipo de objeto estoy trabajando. Si os dais cuenta, en la creación de la tabla, yo no he especificado en ningún momento que tenga ni primary key, ni ningún tipo de constructor. Entonces, si yo ejecuto la tabla, me va a decir con qué tipo de tabla estoy trabajando. La tabla es un podemos desordenado, necesita acceder a la página de IAM, todo lo que hemos visto en las diapositivas. Vamos a empezar a jugar un poco con esta tabla y vamos a hacer consultas básicas. Vamos a ver cómo nos aparece el plan de ejecución. Si yo ejecuto un selector 100, es decir, las 100 primeras filas de esta tabla, por resultado, me aparecen las 100 primeras filas. Aquí, en los resultados, veo que me ha hecho una única lectura lógica, y en el execution plan tenemos aquí un operador que es
el table scan. ¿Vale? El Enrique, table scan, sí, seguimos con problemas de sonido. Pareciese que es el cable del headset. ¿Podría revisarlo? Como que está sí, un segundo. Voy moviendo. a... Entonces se escucha como, acá decimos, como cáscaras de huevo quebrándose. Vale, un segundo, voy a revisarlo y... Vale, ¿me escucháis ahora? Muchísimo mejor. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a seguir con la demo. Ok, listo. Bien. Vale, estábamos viendo la primera consulta, ¿no? Que simplemente hace un selector 100.000 de la tabla. Si vemos el execution plan, aquí, si vemos el execution plan, vemos que tenemos el operador table scan. Cada vez que veamos un operador table scan, en nuestros planes de ejecución significará que estamos trabajando con un heap. ¿Vale? Y vamos a tener todas las desventajas que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Un acceso secuencial más ineficiente. Bien, si os dais cuenta, la consulta y el número de lecturas que tenemos es 1. ¿Por qué? Básicamente porque lo que hemos hecho es, hemos consultado a la página de IAM, nos ha referenciado la primera página de datos y como solo estamos consultando 100 filas, leyendo únicamente una página de datos, que es la lectura que se ha hecho, recordad que la lectura mínima es de una página de datos. La unidad mínima de almacenamiento es una página de datos. En este caso, solamente hemos tenido que leer una. ¿Por qué? Porque dentro de esta página de datos ya quedan contenidas las 100 filas que estamos buscando. Por eso del top 100. Bien, vamos a cambiar un poco esta consulta. Y ahora vamos a añadirle un filtro. Entonces, yo lo que quiero hacer es sacar todas las jugadas que hayan tenido una apuesta inferior a $10. Entonces, ejecutamos esta consulta. Esta consulta ya tarda algo más, tarda 2 segundos. Si vemos el execution plan, vemos que de nuevo tengo el operador table scan, esta vez un poco diferente, esta vez se está incluyendo paralelismo, porque al tener que leerse los 5 millones de filas, el optimizador decide hacerlo en paralelo. Por eso tenemos este iconito de aquí, este es el que nos dice que el operador se está ejecutando en paralelo. Y si en mensajes el número de lecturas lógicas, tenemos que para esta consulta ya está realizando 30.000 lecturas lógicas. Bien, seguimos. Vamos a cambiar la consulta. Ahora vamos a consultar la tabla por otro tipo de filtro. Vamos a ver todas aquellas jugadas que sean cuya fecha sea mayor que hace un mes. ¿Vale? Para ello simplemente he puesto un filtro aquí, webhand date, mayor o igual que la fecha actual menos 31 días. Es decir, quiero las jugadas mayores o las jugadas que se han realizado durante el último mes. Si ejecuto, ¿vale? Se ejecuta, vemos que también tarda un poquito más. ¿Vale? Si vemos el execution plan, exactamente igual, tenemos un table scan. ¿Vale? Fijaros que para cualquier tipo de consulta que estoy realizando, SQL Server está realizando unas 30.000 lecturas lógicas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que leerse toda la tabla, los 5 millones de filas, y de esos 5 millones de filas me devolverá aquellos resultados que cuadren con el filo pasando. Por ejemplo, otro tipo de consulta, si quiero sacar la mínima fecha de apuesta y la máxima fecha de apuesta, es decir, el primer día que se apostó y el último día o la última día y hora donde se ha apostado, se ejecutó esta consulta, ¿vale? Me sale aquí que el primer día que se apostó fue el 21 de febrero de 2014 a las 9:10 y el último día fue el 18 de agosto del 2014 a las 7:41. Si vemos el execution plan, de nuevo, el acceso a la tabla se realiza con un operador table scan, es decir, me estoy recorriendo los
5 millones de filas y luego ya realizo las operaciones oportunas sobre esos 5 millones de filas. Por último, y volviendo para aclarar lo que había pasado en la primera consulta, en el Select Top 100, si realizo la misma consulta, quiero ver las 100 primeras filas, pero esta vez ordenadas por el hand date, es decir, por la fecha de la jugada. Antes hemos visto que con una única lectura bastaba, pues las 100 filas estaban contenidas en la primera página de datos, pero ahora, si lo ordeno por la fecha de jugada, fijaros, va a tardar un poquito más. El plan de ejecución sigue teniendo nuestro table scan, pero ahora también tiene un operador de sort, es decir, tiene que ordenar esos 5 millones de filas y una vez ordenados, devolvernos los 100 primeros. Si vemos el número de lecturas lógicas, volvemos a tener las 30.000 lecturas lógicas, es decir, las 30.000 páginas de datos. Como veis, haga la consulta que haga, a no ser que sea un selector de filas, básicamente lo que tenemos con un heap es que vamos a tener que hacer un table scan. Y un table scan es recorrernos toda la colección de datos. Vamos a ver ahora lo contrario. Vamos a ver si nosotros le creamos un cluster index, es decir, si cambiamos la estructura de la tabla. En este caso, le voy a crear aquí un cluster index con este comando, create cluster index, y le voy a decir que la clave por la cual mi árbol va a estar ordenado es el hand date, la fecha. Si yo ejecuto, esto va a tardar unos segundos en crear el índice. Perfecto, ya está creado. Fijaros que para crear el propio índice ha hecho 30 lecturas aproximadamente, es decir, se ha tenido que leer los 5 millones, ¿vale? Y convertirlos a la estructura de árbol balanceado que veíamos en la presentación. Entonces, una vez que dice cluster, si volvemos a chequear el tipo de tabla que tenemos, ahora ya sí, tenemos la tabla gameplay demo y ahora el tipo es un índice cluster, es decir, nuestra estructura física ha cambiado. Si realizo las mismas consultas que antes, el top 100 de la tabla lo ejecuto, el execution plan cambia, ahora en vez de un table scan tenemos un cluster index scan, es decir, está cogiendo y recorriéndose el árbol y sacándonos las 100 primeras filas. Como veis, aquí el operador es bastante descriptivo con la imagen. Tendríamos aquí lo que sería el árbol y cómo accede, ¿vale?, a los nodos hoja y empieza a leer las 100 primeras filas, porque tampoco le hemos especificado ningún tipo de orden. Entonces él sabe que puede ir directamente a los nodos hoja y empezar a leer. Si vemos las lecturas que realiza, en este caso ha realizado 3 lecturas lógicas, ¿vale? Muy poquito también, ¿vale? Posiblemente haya ido al nodo raíz, del nodo raíz a un nodo intermedio y del nodo intermedio al primer nodo hoja, ¿vale? Por eso tiene que realizar 3 saltos. Y el primer nodo hoja ya es capaz de leer las 100 primeras filas. Si cambiamos la consulta y le ponemos el filtro de la apuesta, ¿vale? Fijaros que esto también tarda un poquito más. Vuelve a hacer un cluster index scan, el otro ha cambiado. En este caso también vemos que se realiza en paralelo, pues estamos leyendo los 5 millones de filas. Si nos vamos a lecturas, vemos que volver nuestras 30.000 lecturas, ¿correcto? Porque estamos filtrando por un campo por el cual no tenemos ningún tipo de información. Es decir, SQL Server no sabe nada del campo apuesta, por lo cual lo que tiene que hacer es leerse los 5 millones de filas y darnos aquellos cuya apuesta sea inferior a 10. Si hacemos la siguiente consulta, la de hand date, vamos a coger las apuestas que se han realizado durante el último mes. Aquí sí que vamos a ver cómo se ejecuta la consulta. La primera vez tarda 4 segundos. Si vemos el execution plan, vemos que ahora sí estamos utilizando un cluster index seek. El cluster index seek nos está descartando, de los 5 millones de filas, nos está descartando aquellos, ¿vale?, aquellos registros que sean inferiores al último mes. Entonces, si vemos el número de lecturas lógicas, pasamos de 30.000 que teníamos antes con el heap a 4.800. ¿Vale? Aquí ya estamos empezando a ver cómo el índice, cuando consultamos por la clave por la cual está ordenada, sí que empieza a ser más eficiente.
Si seguimos, la otra consulta que teníamos era ver el máximo y el mínimo valor de fecha para las jugadas del casino. Si ejecuto esto, ¿vale? Es instantáneo. Tengo aquí dos valores, ¿vale? Está escaneando el índice 2 veces, ¿correcto? Como el árbol balanceado hemos dicho que era una estructura ordenada por la clave de valor, para obtener la mínima fecha y la máxima fecha, que son las claves por las cuales se ha creado el índice, lo único que tengo que hacer es coger el primer registro en modo ascendente y el primer registro en modo descendente. Esto es algo que se puede ver dentro de la programación. Si nosotros seleccionamos el operador, nos vamos a las propiedades, hay una propiedad que nos dice la dirección de los datos. Y en este caso, el primer operador está haciendo un forward. Le está yendo de izquierda a derecha del nodo, de los nodos hoja, de los datos. En cambio, si seleccionamos el segundo operador y nos vamos a propiedades, aquí vamos a ver que la dirección del escaneo es la contraria. Es el modo backward. Está yendo de derecha a izquierda. Es decir, está cogiendo el primer y el último registro. Y lo está haciendo de una manera inmediata. Porque si nos vamos y vemos el número de lecturas, ¿vale? Vemos que estamos leyendo mucha menos información. Simplemente con 6 lecturas lógicas ya tenemos la información que queremos. Por último, simplemente hacer otra vez la consulta del top 100, que antes nos ha dado, con el HIP nos daba una lectura lógica, con el índice cluster nos daba 3, porque era un top 100 sin ningún tipo de orden, con lo cual, accediendo a la primera página de datos ya teníamos los datos, y en este caso, cuando ordenábamos, en el HIP veíamos que volvíamos a tener esas 30.000 lecturas lógicas que significaban que estaba escaneando toda la tabla. Pues ahora, si yo ejecuto esto con el cluster index, ejecuto, vemos cómo hace un cluster index scan, ¿vale? Pero el número de lecturas lógicas son simplemente 3, ¿vale? Con lo cual es bastante más eficiente. Fijaros que ahora, una vez tengo el índice cluster creado por la clave fecha, cada consulta que yo haga por la clave fecha va a ser mucho más eficiente que si tuviera un heap, porque un heap no tiene ningún tipo de orden. El heap es simplemente un montón de datos que SQL Server no sabe cómo filtrar. Por eso casi siempre, excepto dando los casos del top que hemos visto, tendrá que realizar un escaneo completo de los datos. Entonces, como recomendación, nuestras tablas hay que intentar siempre que sean índices cluster. ¿Cómo detecto las tablas que no son índices cluster? Bueno, pues aquí hemos creado una consulta donde yo puedo ver todas aquellas tablas que no tengan índice cluster. Si yo la ejecuto, ¿vale? Ahora mismo tengo una tabla que se llama la pktable, que es un heap. Pues acabo de detectar una tabla, la cual sería candidata a que nosotros le creásemos un índice cluster. Este tipo de análisis es muy conveniente hacerlo en nuestros sistemas de producción. Si yo elimino el índice cluster que he creado de la tabla gameplay demo, que es la que estamos utilizando, y vuelvo a realizar la misma consulta, ahora ya, aparte de la pktable, me va a aparecer también la tabla gameplay demo. Nos va a decir que es un tipo heap y que tiene 5 millones de filas. ¿Vale? Así somos capaces de detectar pues las tablas que sean candidatas para que le creemos un índice cluster y para mejorar el rendimiento. Más cosas. Hemos dicho también en la presentación que por definición, cuando creamos una tabla y usamos creamos una primary key de esta tabla, si no especificamos nada, esta tabla se crea como un índice cluster. Bueno, aquí vamos a hacer una demo para probar que es verdad, para que lo veamos con nuestros propios ojos. Entonces, utilizando la misma base de datos del casino, ¿vale? Voy a borrar la tabla pktable y la vamos a recrear. En este caso voy a crear una tabla de prueba que tiene un campo de ID, que va a ser un identity, luego una columna que va a ser un machar de 50, y luego le voy a decir que tiene una constraint que es la primary key por el campo ID y se va a llamar pktable.
¿vale? Si yo creo esta tabla, así tal cual, sin insertar ningún otro tipo de registro, y compruebo qué tipo de tabla es, me va a decir que la pk-table es un índice cluster y que el índice se llama pk/pk-table y que no tiene ningún tipo de fila. Vale, si yo... Este es el comportamiento por defecto, pero resulta que muchas veces nosotros no queremos que la primary key sea el índice cluster, porque como hemos dicho, al crear un índice cluster, los datos van a estar ordenados en ese árbol balanceado. Entonces, la primary key no tiene por qué ser, normalmente será, pero no tiene por qué ser el índice cluster. Un ejemplo muy claro es cuando yo tengo un campo ID y un campo feta en la misma tabla, y yo le digo a la tabla que la primary key es el campo ID, porque va a ser un campo único e irrepetible, pero le digo que no sea cluster esa clave primaria. Y le puedo decir, en cambio, que la fecha sí que sea el índice cluster. ¿Por qué? Porque la fecha normalmente marca el timestamp, que es cuando se inserta el registro, y eso normalmente sí que va a ir ordenado. Nosotros no vamos a insertar registros de hace un mes. Bueno, ahora depende del escenario de negocio, pero normalmente, en la mayoría de los casos, los registros que se insertan, el timestamp es secuencial, ¿vale? E incremental. ¿Vale? Esto es una buena práctica porque ayuda a mejorar el rendimiento en las operaciones de inserción. En una estructura ordenada, si insertamos los datos ordenados, no vamos a tener que realizar ningún tipo de mantenimiento. O básicamente realizaremos el mínimo mantenimiento. En cambio, si insertamos datos no ordenados, pues el árbol y el índice se van a estar reconstruyendo para mantener ese orden, esa restricción de datos ordenados. Entonces, esto es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. No siempre la primary key tiene que ser el índice cluster. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en esta tabla, podría cambiarlo y decirle que me borre la constraint, es decir, ahora tengo la tabla sin ningún tipo de primary key. ¿Vale? Si chequeo el tipo de tabla que es, evidentemente me va a decir que es un heap, ¿vale? No tiene índices y no tiene filas, pero lo que yo puedo hacer es decirle que quiero que tenga una clave primaria, pero que no sea cluster. Por lo tanto, si yo modifico la tabla, hago un alter del table y creo la primary key especificándole que sea no cluster, si vuelvo a consultar el tipo de tabla que tengo, veré que tengo una tabla que es un heap y adicionalmente se me ha creado otro tipo de índice que es un tipo no cluster que vamos a hablar de él ahora mismo. Ahora cuando terminemos la demo hablaremos en las siguientes diapositivas de lo que sería un tipo de índice no cluster. Entonces hasta aquí lo que sería la primera demo, un poco para comparar lo que serían los índices cluster y los heaps, y ahora vamos a volver a la presentación. En esta segunda parte de la presentación vamos a hablar, como ya hemos dicho, de los índices non-cluster. Los índices non-cluster son, aquí ya, cuando hablemos de índices non-cluster, ya no vamos a estar hablando de la tabla, ¿vale? Ya no vamos a estar hablando de una estructura de datos que contiene los datos de la tabla. Aquí vamos a estar hablando de una estructura auxiliar a la tabla. Es decir, si tenemos un heap como tabla y creamos un índice cluster, vamos a tener dos estructuras de datos, un heap y el índice cluster. En cambio, si estamos utilizando un índice cluster y creamos un índice no cluster, la tabla será el índice cluster, que contendrá todos los datos, y luego tendremos una estructura auxiliar, que también va a ser un árbol balanceado, que contenga lo que vemos en la imagen que presentamos aquí en la diapositiva. Como veis, aquí tenemos un árbol balanceado, igual que teníamos con el índice cluster. Tenemos el nodo raíz, por donde se accede al árbol, los nodos intermedios de direccionamiento, pero en los nodos hoja ya no vamos a tener todos los datos de la tabla. En los nodos hoja vamos a tener dos cosas. Una, la clave por la que estamos creando el índice, y además de eso vamos a tener una referencia a la fila que contiene el resto de datos de la tabla. También decir que esta estructura de datos va a estar ordenada por la clave que se genere.
¿de acuerdo? El índice clúster, en la demo que veíamos anteriormente, el índice clúster se creaba por la clave fecha, por lo cual el árbol está ordenado por la clave fecha. Un índice no cluster se puede crear por el campo edad, por ejemplo, y estaría ordenado por la edad de los usuarios, por ejemplo. Vale. En el nodo hoja, lo único que tendríamos serían las claves, en este caso las edades, y una referencia a los datos de la tabla. Es decir, una referencia a la fila completa de datos para esa clave concreta. Vamos a ver un poco esto de una manera más gráfica. ¿Vale? Como resumen, un poco para comparar índices clúster y no clúster, tenemos una estructura exactamente igual, serían árboles balanceados. Recordamos, el índice clúster es la tabla, porque en el nodo, los nodos hoja contienen los datos de la tabla, las filas con los datos, y el índice no clúster contiene las claves por las cuales se ha creado el índice, más la referencia a las filas de datos completas. Como he dicho, de una manera más gráfica, vamos a ver qué pasa cómo se representaría un índice no clúster cuando la tabla es un heap. ¿Vale? Pues nosotros tendríamos la estructura de árbol balanceado, el nodo raíz, los nodos intermedios, y en los nodos hoja tendríamos esa clave, que sería, por ejemplo, la edad, como hemos dicho, y luego tendríamos lo que se llama un row identifier, o lo que es lo mismo, el RID. RID. Este row identifier es una referencia directa a la fila de datos. En la imagen podemos ver cómo la tabla sería el heap, donde están las páginas de datos. En este caso tendríamos 7 páginas de datos y cada nodo hoja del índice no cluster tendría una referencia a esa página de datos que contiene la fila con todos los datos. En una tabla, por ejemplo, usuario, donde tienes nombre, apellidos, edad, fecha de nacimiento, etcétera, si nosotros creamos un índice no cluster por el campo edad, lo que tendríamos en el nodo hoja es la clave edad y una referencia a la fila que contiene el nombre de ese usuario, el apellido de ese usuario, la fecha de nacimiento de ese usuario, etcétera, etcétera. Pero contra un heap. En cambio, si lo que tenemos, la estructura que tenemos creada como tabla es un índice clúster, lo que tendríamos es lo siguiente. Tenemos dos árboles. Un árbol balanceado que sería el índice clúster, y un árbol balanceado que sería el índice no clúster. En este caso, en los nodos hoja del índice no clúster, tendríamos la misma clave, es decir, siguiendo con el ejemplo, tendríamos la clave que sería la edad, por ejemplo, y luego tendríamos la clave del índice clúster que contiene la fila con todos los datos también. Lo que pasa es que en este caso, al tratarse de dos árboles, el índice, en caso de que se necesite acceder, que esto es algo que vamos a ver en la siguiente demostración, se necesita hacer un lookup de un índice a otro, con esta clave del índice clúster, nosotros podemos acceder al nodo raíz y el nodo raíz automáticamente nos dirigirá a la página de datos que contiene esa fila de datos. Simplemente, por ilustrar de un modo más gráfico, las distintas estructuras y cómo se accede de un índice no clúster a la tabla con todos los datos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente demostración. En esta demostración vamos a hablar de los índices no clúster. Entonces, siguiendo con la misma base de datos, la base de datos de Casino, vamos a conectar, nos conectamos a la base de datos. Si yo chequeo el tipo de tabla que tengo ahora mismo, ¿vale? Para recordar, hemos dejado la tabla en un estado que era un heap, con lo cual no estamos hablando de un árbol balanceado. Vamos a habilitar las estadísticas de entrada-salida. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, esta consulta. ¿Vale? Esta consulta, quiero ver todas las jugadas durante el último mes que se han realizado jugando al Blackjack para un jugador en concreto. En este caso le hemos puesto aquí un Player ID, el ID del player de 1500. Fijaros que aquí, para el ejemplo, para esta base de datos, tengo una serie de jugadores definidos, ¿vale? Son jugadores que no tienen ningún nombre real ni nada, simplemente son jugadores con un nombre y una nación.
del país de donde proviene. Entonces nosotros hemos elegido por el 1500. Si yo realizo esta consulta y veo el plan de ejecución, fijaros que aquí lo que tengo es un table, no se ve esto, aquí. Tengo un table scan sobre la tabla de gameplay demo, que es nuestra tabla con 5 millones de filas, y luego tengo aquí un cluster indexing sobre la tabla de juego. Entonces, para mejorar esta consulta, bueno, además de esto, aquí, no sé, esto ha ido saliendo a lo largo de la demostración, pero no he dicho nada, voy a esperar a este momento. Aquí, fijaros que el propio SQL nos recomienda son los missing indexes. O sea, él detecta que aquí la creación de un índice podría beneficiar la ejecución de esta consulta. Entonces, si yo veo el número de lecturas que se están realizando, vemos que aquí vamos a tener las 30.000 lecturas que teníamos en la demo anterior. Si veo la recomendación del índice, dándole aquí a Missing Index Details, aquí nos está diciendo básicamente que creemos un índice por la clave Player ID. ¿Por qué? Porque estoy filtrando por el Player ID 1500. Entonces, voy a crearle el índice no cluster por esta clave. Para crearlo utilizamos el comando create non cluster index. Ejecutamos. Se crea el índice. Y ahora si vuelvo a ejecutar exactamente la consulta, ¿vale? Fijaos que la consulta va mucho más rápida. El plan de ejecución ahora cambia. Y lo que tengo es un index seek. El index seek se realiza sobre el índice non cluster que yo acabo de crear. Pero este índice non cluster, según lo que hemos comentado anteriormente, lo único que tiene es el player ID. Yo en mi consulta, como estoy queriendo más campos que el player ID, como son el handdate y el payout, el SQL Server tiene que irse a buscar el resto de datos a la tabla. En este caso la tabla es un heap, como hemos visto anteriormente. Puesto que la tabla es un heap, lo que vamos a ver aquí es el index seek para filtrar los datos y luego para completar la información de la consulta utiliza otro operador que se llama el read lookup, que lo que hace es irse al heap y traerse los datos que faltan para completar la consulta. En este caso el operador se llama read lookup porque estamos trabajando con un heap. ¿Vale? Recordad que en la presentación hemos visto read es row identifier y accede directamente a la fila de datos en la página que corresponde para traer los datos de vuelta que faltan. En cambio, si ahora yo le creo el índice cluster a la tabla, ejecutamos esto, tarda unos segundos, perfecto, ya se ha creado, se crea el índice cluster y vuelvo a ejecutar esta consulta. Fijaos ahora, el plan de ejecución vuelve a cambiar, tengo el index tick que está accediendo al índice non-cluster y luego para completar los datos que le faltan al índice, en vez de hacerme un read lookup, me hace un key lookup. Este es otro tipo de operador y este operador se usa cuando en nuestra tabla es un índice cluster. ¿Por qué? Porque hace el lookup por la clave del índice cluster que es la que está almacenada en el índice non-cluster. ¿De acuerdo? Si vemos el número de lecturas, evidentemente vemos cómo reducimos de las 30 que teníamos. Esto es mucho más eficiente. Aquí tendríamos ya solamente 128 lecturas. Con lo cual hemos reducido bastante el número de lecturas necesario para resolver esta consulta. Para ver los índices no claros se pueden consultar las distintas vistas, ¿vale? La systable, las sysindexes, las syspartitions. Con este tipo de consultas podemos ver que tenemos un índice non-cluster de 5 millones de filas por el player ID, que lo hemos llamado pues con este nombre. ¿De acuerdo? Bien, esto sería lo correspondiente a la segunda demostración. Vamos a volver a las diapositivas.
Y ahora, una vez visto lo que son los índices non-cluster, que son estructuras auxiliares que nos van a ayudar a acelerar las consultas por aquellas claves por las que creemos el índice, vamos a ver cómo en ciertas ocasiones, que es lo que acabamos de ver, ¿vale? Cuando nosotros realizamos una consulta, tenemos nuestros índices creados, el SQL Server tiene que hacer las operaciones de lookup que acabamos de ver en la demostración número 2. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Porque yo con el índice no cluster tengo una información limitada. Es decir, tengo la clave más la referencia a la fila de datos. Pero a veces las consultas requieren más información. Entonces lo que SQL Server hace es utiliza el índice para realizar el primer filtrado de datos y luego hace un lookup a la tabla de datos, bien sea heap, bien sea índice cluster, para traerse el resto de datos. Para mejorar esto, la utilización del índice es eficiente, pero a veces no resulta todo lo eficiente que quisiéramos. Imaginemos un index que tiene que devolver 1 millón de filas, porque estamos trabajando con tablas de 100 millones o 200 millones de filas, estamos haciendo un filtro que nos devuelve solamente 1 millón, ¿vale? Si hacemos un seek de 1 millón de filas, estamos haciendo 1 millón de lookups a la tabla. Esto, pese a ser más eficiente con scan, todavía no puede estar. Podemos encontrar casos en los que no sea suficientemente bueno en términos de rendimiento. Para ello, tenemos otro tipo de índice. Bueno, realmente no son otro tipo de índices, es un índice non-cluster, pero que vamos a llamar índices non-cluster de cobertura. ¿Qué significa cobertura? Pues significa que SQL Server, cuando creamos un índice non-cluster, nos da la posibilidad de incluir ciertas columnas que queremos que estén contenidas en los nodos hoja. Es decir, yo ahora, por ejemplo, puedo crear un índice donde tengo, como es un árbol balanceado, exactamente igual, es un índice non-cluster, tengo mi nodo raíz, mis nodos intermedios, y luego en mis nodos hoja tendré la clave por la cual he creado el índice, la referencia a la fila de datos y adicionalmente puedo añadir más columnas. Esto evidentemente va a suponer un incremento en el espacio. O sea, el índice cuando se crea ocupa un espacio. Si incluimos más columnas dentro del índice, evidentemente nuestro índice será más grande. Evidentemente tendremos que leer más información. Pero, por contrapartida, utilizando este tipo de índices, reduciremos los lookups. Esas operaciones de ir a buscar la información que nos faltaba. Entonces, vamos a ver la tercera y última demo. Ahí voy a volver a mi Management Studio. Entonces, en esta tercera demo, vamos a conectar los datos casino. Conecto. Habilito las estadísticas de entrada-salida. Incluyo el plan de ejecución. Entonces, vamos a ver cómo tenemos aquí la misma query que estábamos utilizando antes. Teníamos un índice de cluster. El plan de ejecución que teníamos era el index-seek más el lookup de los datos que me faltaban. Si nos vamos aquí, información de los datos que me faltan, fijaros que aquí en Output List nos está diciendo los campos que está sacando de la tabla del índice cluster en este caso, que son GameID y Payout. ¿Vale? Estos dos campos son los campos que le faltan al índice para satisfacer la consulta. Entonces está yendo a la tabla y los está trayendo. Si yo ahora cojo y calculo el tamaño de este índice, el tamaño del índice se puede calcular usando las vistas del sistema. Esta consulta va a calcular el tamaño del índice. Fijaros que yo de la vista de Database Partition Stats estoy extrayendo el campo de cuenta de páginas usadas. ¿Vale? Como sabemos que una página son 8K, yo puedo multiplicarlo por 8K y automáticamente sé el tamaño que me está ocupando el índice. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, esto me va a dar que el índice cluster, que es la tabla, me ocupa 237 megas, es decir, tengo 5 millones de filas almacenados en 237 megas, y luego tengo esta estructura auxiliar, que es el índice non-cluster, que me ocupa 87 megas. Bien. Ahora, reemplazo el índice que tenía
que hasta ahora simplemente tenía la clave de Player ID, y le añado las dos columnas que le faltaban, si yo recreo este índice y le añado esas dos columnas, si vuelvo a ejecutar la misma consulta, ¿vale? Vemos que el pattern ya cambia. Ahora, con un único indexIC, estoy obteniendo todos los datos que necesito. Fijaros que el lookup ya se ha ido, ya no necesito nada de la tabla. El índice cubre la consulta. Por eso se llaman índices de cobertura. Si miro las lecturas que se están realizando, ¿vale? Tenemos que para la tabla Gameplay Demo, ahora sí estoy utilizando 3 lecturas lógicas. Anteriormente también era eficiente y hemos visto que utilizamos 128, pero hemos pasado de 128 lecturas lógicas a 3 lecturas lógicas, lo cual es bastante menos. En cambio, si vuelvo a calcular el tamaño del índice, fijaros que ahora el índice ha crecido. El índice cluster se mantiene igual, tengo mis 237 megas, pero el índice non-cluster ha pasado de 87 megas aproximadamente a 145 megas. Es decir, tengo un índice más grande, pero la consulta es mucho más eficiente. Es que acabamos de ver, hay que llevar cuidado porque, como hemos dicho, muchas veces el SQL Server nos ofrece los missing indexes, que son los índices que él cree o considera que deberían utilizarse, y hay que tener cuidado porque sí, los índices de cobertura están bien, nos ayudan a mejorar el rendimiento de nuestras consultas, pero no es cuestión de empezar a crear índices incluyendo todas las consultas de la tabla, todas las columnas de la tabla, perdón. Porque al final acabamos teniendo copias exactas de la tabla. Entonces, esa no es la idea del índice de cobertura. El índice de cobertura, la idea es cubrir cierto tipo de consultas. No es tener un índice por cada columna e incluirle todas las columnas de la tabla. Eso no es una buena práctica. De modo que esto está bien que lo sepamos que se pueden incluir columnas para mejorar el rendimiento, pero cuidado con el número de columnas que incluimos. Normalmente, no hay una regla general para esto, pero normalmente yo, cuando veo un índice que incluye más de 4 columnas, ya no empieza a gustarme. Ya estamos hablando de una solución que quizás se pueda arreglar de algún otro modo. Pero bueno, para esta charla, con que sepáis que existen, que se pueden utilizar y que son útiles, es suficiente. Por último, y para ir ya con las demostraciones, vamos a hablar de otro tipo de índices que no están no hemos hablado de ellos teóricamente en las diapositivas, pero también creo que es algo interesante y que la demostración pues, nos puede ayudar a entender más cómo funcionan. Son los índices filtrados. Los índices filtrados son índices no cluster, pero estos índices no cluster, los datos las claves que se almacenen en los nodos hoja estarán filtradas por algún tipo de argumento, ¿vale? Con lo cual, esto nos va a proporcionar la posibilidad de tener estructuras mucho más pequeñas con ciertos filtros. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el casino vamos a querer, imaginaros que nos piden, que tenemos un casino y nos piden que elaboremos un procedimiento almacenado que nos dé la lista de las últimas jugadas. De las últimas jugadas ganadoras para un juego en concreto, ¿no? Entonces yo lo que tengo aquí es un ejemplo de procedimiento. Básicamente me voy a la tabla de Gameplay Demo, que es la que tengo, le digo que me filtre los juegos por el Game ID que se le proporciona y para saber si son ganadoras o no, el filtro que tengo que poner es que el payout sea mayor que 0. Si el payout es mayor que 0, yo sé que lo que ha apostado ese jugador en esa jugada ha sido una jugada ganadora, porque le estamos pagando al jugador. Entonces, yo creo este procedimiento, que creo que ya existe, efectivamente, ya existe, lo teníamos creado antes. Si yo ejecuto este procedimiento, incluye el plan de ejecución, ¿vale? Nos da la lista de las jugadas ganadoras del Blackjack, que es el Game ID 1. El Game ID 1 es el Blackjack, en este caso. Tenemos
un resultado de 40.000 filas aproximadamente, y el plan de ejecución lo que me está haciendo es un index scan. Me está haciendo un index scan del índice non-cluster que está creado por el player ID. Vale. El index scan lo está haciendo porque no encuentra, SQL Server no encuentra nada, ningún tipo de índice que le ayude a resolver la consulta. Es decir, no tenemos ningún tipo de índice ni por GameID ni por Payout. Entonces, lo que vamos a hacer, aplicando los conocimientos que tenemos hasta ahora, es crear un índice no cluster para tratar de optimizar esta consulta. Fijaros que el número de lecturas que tengo para resolver esta consulta son 18.850. Fijaros que no son las 30.000, porque no estoy utilizando el índice cluster. Estoy utilizando únicamente un índice non-cluster, que es más pequeño. Y ahora yo genero el índice non-cluster por la clave GameID, porque yo aquí estoy filtrando por un juego en concreto, que es el parámetro que le paso al procedimiento. Si yo creo este índice, ¿vale? Este índice comento esto, porque no existe. Si yo creo que hice, tardo unos segunditos, ya está creado. Si vuelvo a ejecutar el procedimiento, que me dé las jugadas ganadoras del blackjack, ahora fijaros que ya tenemos un index scan, ¿vale? Me está cogiendo ese índice y me lo está recorriendo. Ah, no, perdón. Fijaros que no tiene nada, ¿vale? Es decir, está haciendo un index scan, está cogiendo, o sea, ha creado el índice y no lo está utilizando. Si yo ahora a ese índice le incluyo las columnas Payout y Player ID, ¿vale? Para que el índice tenga más información y sea capaz de sacar la información que le estamos pidiendo con la consulta. Si yo le incluyo esas dos columnas, que son, fijaros aquí, el Payout y el Player ID, son las columnas que yo le estoy pidiendo adicionales al GameID, que es la clave. Si yo le incluyo esas dos columnas, aquí, ¿vale? Se creó el índice con esas dos columnas, vuelvo a ejecutar, ¿vale? El plan de ejecución ve bastante. Ahora sí que tenemos un indexIC, que es el índice que acabo de crear. Ya me está haciendo una búsqueda en profundidad de los datos filtrados por GameID. Si veo el número de lógicas de 18.000, hemos pasado a 1.868. Con lo cual hemos mejorado bastante el rendimiento de este procedimiento simplemente utilizando el índice de cobertura. Y ahora, para terminar, además del índice de cobertura, en este caso, como el tipo de consulta nos lo permite, nosotros de una manera estática siempre estamos mirando aquellas jugadas cuyo payout sea mayor que 0, porque nos están dando lo que es la jugada ganadora. Entonces, si yo, además del include, le añado una condición al índice, estoy creando un índice filtrado. O sea, yo le puedo añadir una condición y entonces el índice se va a crear solamente con aquellas claves que se correspondan con una jugada ganadora. Entonces, la mezcla del índice non-cluster más el índice de cobertura, incluyendo las columnas, más el filtro por la jugada ganadora, me va a crear un índice mucho más pequeño. Y si ahora ejecuto, el plan de ejecución no cambia, me hace un SIG del propio índice, pero al ser el índice más pequeño, paso de 1.800 lecturas a 153. Como veis, he vuelto a reducir, gracias a la combinación de posibilidades, he vuelto a reducir el rendimiento de la consulta al mínimo posible en este caso, que son 153 lecturas lógicas. Bien, esto sería todo en cuanto a las vamos a volver a las demostraciones. Vamos a volver ahora a la presentación. Y bueno, aquí en esta presentación hemos incluido solamente los tipos de índices más comunes, que son el índice cluster,
el non-cluster, los índices de cobertura, que son los non-cluster más las columnas incluidas, y también hemos hablado finalmente de los índices filtrados. Pero adicionalmente en SQL Server existen otros tipos de índices, ¿vale? Como puede ser el índice non-cluster filtrado, que sí que lo hemos visto en la demostración, ¿vale? Los índices columnares, que son un nuevo tipo de índice que apareció con la versión de SQL Server 2012. Es un nuevo tipo de índice, una nueva estructura de datos que que requeriría de una nueva sesión para entenderlos. De hecho, creo que en la siguiente sesión no, a la siguiente de estos eventos, José Luis Rivera nos hablará de este nuevo tipo de índices, así que os recomiendo que veáis esta presentación. También tendríamos índices hash, que son índices que aparecen con la versión de SQL Server 2014, con la nueva funcionalidad del in-memory OLTP. Esto también requeriría de otra nueva sesión para comprenderlos y ver cómo funcionan. Y luego tenemos otros tipos de índices menos comunes, pero que también existen, y creo que es conveniente que lo sepamos, ¿no? Existen índices de XML para tipos de datos XML, existen tipos de índices para datos espaciales y luego también existen índices para full text, que básicamente es un motor semántico de búsqueda que tiene SQL Server, al cual también se le pueden crear índices para mejorar este tipo de búsquedas. Bueno, como conclusiones de la charla, pues creo que ha quedado bastante patente que los índices son armas poderosas que nos van a permitir acelerar mucho nuestras consultas, ¿vale? Y hacer que las aplicaciones funcionen y escalen perfectamente con el uso. Para ello, para que estas armas poderosas hay que usarlas de una manera responsable y hay que usarlas de una manera que nos permitan tener esos buenos rendimientos. Entonces, para ello habrá que seguir las buenas prácticas, lo que hemos dicho. Recomendación, utilizar clústeres, índices clúster, evitar la sobreindexación, evitar índices solapados, evitar índices con demasiado grandes, es decir, incluyéndole muchas columnas, etcétera. ¿Vale? Todo esto, todas estas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar nuestras estrategias de indexación, ¿vale? Para cada una de las tablas. Y, por último, pese a que en esta charla solo hemos visto cómo los índices aceleran las consultas, todo esto tiene un coste, evidentemente. Esta manera de acelerar consultas no es gratuita. Cuando nosotros creamos un índice, hemos dicho que es una estructura auxiliar a la tabla y esta estructura, evidentemente, está sincronizada con la tabla, por lo cual se tiene que mantener. Esto significa que para cada operación de escritura, inserción, borrado, modificación, SQL Server tendrá que actualizar la tabla y a su vez todos los índices que existan relativos a esa tabla. Por eso también la recomendación de no sobreindexar las tablas. Es decir, los índices tienen que existir, estrictamente los índices necesarios para ayudar a nuestras aplicaciones a tener un mejor rendimiento. Entonces, por mi parte, esto es todo. Abrimos ahora la sección de preguntas. Entonces, no sé si, Kenneth, estás por ahí para las preguntas que hayan podido surgir. Aquí estamos, tenemos una lista de preguntas. Vamos a comenzar con esta. Nos la está haciendo Juan Pablo Burgos desde Argentina y dice, entonces, ¿cuándo debo usar HIP? Vale. Los HIPs, una recomendación general es intentan usarlos. ¿Vale? Los HIPs normalmente no se suelen usar. Pero existen algunos casos, como por ejemplo cuando tienes que hacer largos escaneos de datos, donde por ejemplo en Data Warehouse, donde tenemos tablas gigantescas con millones y millones de registros, donde a veces, y contradiciendo las buenas prácticas, teniendo un índice non-cluster y un heap, si tenemos que realizar operaciones de lookup, ¿vale? El número de lecturas se reduce. Se reduce porque con el lookup, recordad lo que hemos hablado, el lookup con un heap accede directamente a la fila, por lo cual eso básicamente se traduce en que un lookup se traduce a una lectura de datos o una lectura de página adicional. En cambio, si tenemos un índice cluster, ese lookup
Si el índice es muy profundo, es decir, tiene 3 o 4 alturas, pues se traduciría en 3 lecturas lógicas aproximadamente, o 4, para el lookup. Entonces, en este tipo de casos, sí que es posible que un heap se pueda utilizar. Pero recomendable, yo personalmente no te lo recomendaría. A no ser que tengas un caso extremo como estos, donde evidentemente te beneficien mucho del uso del heap. Dame un segundo. ¿Sí? Juan Pablo, necesito, si me pudieras confirmar si estás de acuerdo con la respuesta de Enrique o si querés que te amplíe más, te lo agradecería montones. Ahora vamos con otra pregunta. Es de Jorge Villamil. Se está conectando desde México. Y dice, y quiere saber si tienes algún query o existe algún query para saber las tablas que no tienen índices y que si dónde lo podría obtener. Pues ahora mismo a mano no lo tengo, ¿vale? Pero yo, bueno, aquí en la sección de preguntas tenéis la dirección de mi blog, ¿vale? Todos estos materiales yo los voy a colgar en el blog, con las demostraciones también. Y bueno, si te parece, bueno, lo que puedo hacer es escribir la consulta, las vistas de sistema, que te devuelvan todas aquellas tablas que no tienen ningún tipo de índice. Lo puedo añadir a ese post. Pero ahora mismo no tengo ninguna a mano. Ok, Jorge, igual te agradecería si me confirmaras, si quisieras que Enrique te extienda la respuesta. Ahora vamos con Lina Cubillos. Ella se está conectando desde Colombia. Y quiero saber cómo sería la estructura para guardar una estructura árbol dentro de las tablas relacionales. Imagino que más o menos como una estructura recursiva. Yo creo que es lo que está queriendo preguntar, es lo que entiendo que está queriendo preguntar. ¿Una estructura recursiva? ¿Cómo guardarías una estructura árbol dentro de las tablas? Sí. Bueno, eso se puede hacer. Bueno, la pregunta es un poco complicada de explicar de voz, ¿vale? Pero eso básicamente, existe un tipo de datos en SQL Server que es el Hierarchy ID, un tipo de dato jerárquico, con el cual se pueden representar árboles. Esa es una opción. Y otra opción es, en el propio diseño de la tabla, tener, digamos, diseñarla de manera que hayan columnas que apunten a lo que serían los nodos. O sea, en este caso, nodo se corresponde a fila, sería hacer un diseño relacional donde esas columnas apunten a los nodos siguientes, anteriores, al nivel inferior, al nivel superior. ¿Vale? Pero sería ya en el diseño de la tabla. ¿Vale? Por ejemplo, tener un campo que se llama Parent ID o Child ID, etcétera. ¿Vale? Y que estos campos referenciasen a la clave primaria de la propia tabla. De este modo se podría representar un árbol dentro de una tabla. Son las dos alternativas que se me ocurren ahora mismo. Claro, gracias Enrique. Lina, también te agradecería si me confirmaras si estás bien con la respuesta o te gustaría que Enrique amplíe más. Ahora nos vamos a otra pregunta. Esta es de Carlos Franco. Él se está conectando desde Colombia también. Y quiere saber que cuál es la mejor manera de definir qué campo de la tabla debe ser un clúster. Vale. Normalmente tiene que ser un campo que sepamos que se va a insertar de manera ordenada. ¿Vale? Normalmente tiene que ser eso. A veces hay escenarios donde, por temas de rendimiento y porque las consultas así lo requieren, pueden ser otro tipo de identificadores, ¿no? Por ejemplo, un Player ID o un Game ID, pero no suele ser el escenario habitual. El escenario habitual es dejar los IDs como primary keys non-cluster o unique keys o claves únicas, que también al definir una clave única nos genera un índice non-cluster por detrás, y dejar lo que es el índice cluster por aquella clave que me esté ordenando la
la tabla. ¿Vale? Como he dicho antes, normalmente los tipos de campo fecha suelen ser idóneos, porque las tablas, normalmente las inserciones, los timestamp, se realizan ordenados. Entonces, esto hace que el árbol no se tenga que reconstruir, ¿no? Imaginemos una página de datos de un índice cluster que tenga los valores 10, 20 y 30. Y eso nos esté ocupando ya los 8K de la página. Si yo inserto el valor 11, ¿vale? El valor 11 va entre el 10 y el 20. Entonces, esto producirá que esa página se tenga que partir en dos, ¿vale? Dejando en una página el 10 y el 11 y en la otra página el 20 y el 30, teniendo dos páginas medio vacías. Este evento que acabo de escribir de voz se llama Page Split, lo que genera es fragmentación. Entonces la idea es que nosotros elijamos una clave que evite este tipo de cosas y que evite que el índice se fragmente. Y para ello, como digo, una clave que nosotros sepamos o intuyamos que va a respetar el orden y que no va a ser muy modificada a lo largo del tiempo. Gracias, Enrique. Carlos, te agradecería igual que me confirmaras. Ahora vamos con otra pregunta, es de Alex Siles. Él se está conectando desde Costa Rica y dice: comprendo que una tabla puede tener varios índices, pero ¿cómo podríamos saber cuándo un índice comienza a afectar el rendimiento de la tabla o bien otro índice? Lo pregunto porque he encontrado lugares donde manejan hasta 12 índices en una tabla. Yo creo que ya hablaste un poco de eso, pero si puedes ampliar. Sí, sí. A ver, la sobreindexación no es buena por temas de mantenimiento, ¿vale? Normalmente, cuando tú creas un índice, el índice está pensado para filtrar. Normalmente va asociado a un where, una select con un where. Tú estás filtrando por un campo, como hemos visto antes. Yo puedo filtrar por play ID, puedo filtrar por edad. Entonces, ese índice está pensado para filtrar. Entonces, la clave por la que tú generas el índice marca la selectividad. Es decir, si yo tengo de mi 100% de la tabla, un 90% son mayores de edad y un 10% son menores de edad, si yo filtro por aquellas personas que sean menores de edad, posiblemente no utilice el índice. Si yo filtro por aquellas personas que son mayores de edad, como son un 90%, posiblemente me haga un scan, porque no vale la pena hacer un SIG del 90% de la tabla, sino se la escanea entera y ya está. Entonces, estos son casos por los cuales no se puede utilizar un índice. Normalmente, el uso de un índice se ve en la experiencia de usuario y más técnicamente se ve cuando nosotros pues, no sé, monitorizamos y vemos los planes de ejecución que está utilizando el SQL Server. Como he dicho antes, una de las buenas prácticas es no utilizar índices solapados. Por ejemplo, por lo que comentas de tener 12 índices en una tabla. Si tú tienes un índice de una tabla por el campo edad y tienes otro índice en la tabla por los campos edad y nombre, esto es un ejemplo de índices solapados. ¿Por qué? Porque el primer campo del índice es edad y el filtro, la selectividad, te la va a marcar el primer campo del índice. Entonces, en este caso, se podría dejar solamente el índice edad-nombre, ¿vale? Este índice cubriría a los dos que hemos dicho, porque igual sobraría uno. Estamos quitando el índice solapado. Entonces, este tipo de prácticas es bueno seguirlas y vamos, 12 índices en una tabla, bueno, me parece un poco excesivo. No sé, desconozco el escenario de negocio, pero a priori mantener 12 índices por cada inserción, por cada update, por cada borrado, puede resultar, puede tener bastante impacto, sí. Listo. Alex, le agradecería que me confirmara si estás de acuerdo con la respuesta o si te gustaría que Enrique ampliara un poco más. Vamos con Gilberto Enríquez. Él está conectando desde Panamá y pregunta: ¿qué pasa en SQL cuando la recomendación de Cluster Index es la misma que ya está creada? Cuando la recomendación de Cluster Index es la misma que ya está creada. Sí. Yo Cluster. Yo nunca he visto una Yo recomendación tampoco de lo he cluster. visto. De recomendación de Cluster no. Entonces, por eso.
Eso no lo he visto yo, la verdad. Bueno, yo, desde mi punto de vista, vamos, eso nunca lo he visto. Sí que he visto recomendaciones de índice non-cluster, incluyendo la clave del índice cluster. Eso sí que lo he visto, ¿vale? Pero eso ya os digo, os anticipo que no es necesario. O sea, como ya hemos visto aquí, la clave del índice cluster va incluida en los nodos hoja del índice non-cluster. Pero el caso que comentas, la verdad, no te sé decir. Aquí tienes no obstante, aquí tienes mi dirección de email. Si me puedes, si es algo que te ha pasado realmente y si quieres mandarme un email, vamos, yo prometo contestar. No sé lo que tardaré, ¿vale? Pero prometo contestar. Si la verdad es que si te ha pasado de verdad, me interesa porque es una cosa que no he visto nunca. Entonces aquí tienes mi dirección de email, así que yo encantado de contestarte si me mandas más detalles acerca de esto. Ok. Gilberto, bueno, igual te agradecería que nos confirmaras. Vamos con Yolanda García. Ella está conectada, es tocaya tuyo desde España. Y Ujú. dice, para la recomendación del índice, ¿SQL tiene en cuenta el número de veces que se ejecuta la misma consulta? ¿O simplemente que esa consulta sería más rápida con el índice que te indica? Lo comento porque he encontrado bastantes casos en los que se han creado todos los índices que va sugiriendo SQL. Y una tabla de 6 o 7 columnas, por ejemplo, tenía hasta 10 índices distintos que SQL no usaba nunca. Muchas gracias. Yo creo que ya hablas un poco de esto, pero tal vez Sí, recalcar. sí, esto ya lo he comentado. No, SQL Server no se basa en el número de veces que se ejecuta, aunque eso se puede ver, ¿vale? SQL tiene una serie de vistas que nos muestran pues, el número de veces que un índice se ejecuta y demás. SQL Server simplemente se da cuenta que generando ese índice se podría ahorrar una serie de costes, ¿no? Con lo con lo que comentas al respecto de crear todos los índices que SQL recomienda, sí, SQL tiene una vista donde se llama Missing Indexes, además, o contiene el Missing Indexes dentro del nombre, ahora no recuerdo el nombre completo, que tiene todos los índices que SQL Server ha recomendado en la historia. Es decir, si yo ahora me conecto a la base de datos, hago una consulta que no tiene nada que ver con la consulta de negocio, pero es una consulta que me interesa a mí, y SQL Server me recomienda un índice, ese índice se registra en la vista de Missing Indexes. Y eso no significa que se tenga que crear. ¿Vale? La lista de Missing Indexes es una lista que sí hay que tener en cuenta, que es una, podemos tomarla como referencia, pero siempre analizando cada caso en particular. No tiene sentido, y además es muy peligroso, que creemos todos los índices de esta vista, todos los índices que SQL recomienda. Porque, como bien dice Yolanda, tener una tabla con 6 columnas y 10 índices, pues no tiene demasiado sentido. Es más, seguramente sea más contraproducente eso que tener posiblemente con 2 índices o 3, como mucho, estemos satisfaciendo todos los tipos de consulta que se le hacen a esa tabla. Así que no, de ningún modo no crea todos los índices que recomienda SQL Server. Con otra es de Gilberto. Dame un segundo. Es de Gilberto Enríquez. Gilberto Enríquez se está conectando a Panamá y pregunta, la creación de índices crea demora en los inserts. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? La creación de índices crea demora los inserts. Sí, bueno, a ver, cuando se crea un índice, básicamente aquí vamos a entrar en temas de bloqueos. Cuando se crea un índice se adquieren ciertos bloqueos sobre las tablas, se accede de manera más agresiva a los discos, ¿vale? Con lo cual esto evidentemente impacta en otro tipo de operaciones. Entonces, una de las cosas que se puede hacer para evitar esto es, si estamos siempre que estemos utilizando versión Enterprise, si no, no se puede, es crear los índices de manera online. ¿Vale? Crear los índices de manera online, la creación del índice se realiza en la base de datos de TenDB, que es una base de datos
temporal común a toda la instancia de SQL Server, se hace la creación y luego, digamos que se sobreescribe o se hace un intercambio de índices en la tabla de producción. Esto ayuda a mitigar ese impacto, lo cual no quiere decir que no haya impacto. Cuando creamos un índice, si estamos hablando de una tabla de producción, siempre vamos a tener algo de impacto, ¿vale? Pero en este caso, hacerlo de manera online, ¿vale? Que es una opción que se puede añadir en el comando de creación del índice, nos ayuda a mitigar este tipo de situaciones. Ok, vamos con otra pregunta. Gilberto, igual, confirmame si te contestó. Vamos con Carlos Franco. Él se está conectando a Colombia y dice cómo se hace mantenimiento a estos índices de manera de saber qué tanto están creciendo. Vale, para mantener los índices, digamos que, bueno, el tema por la fragmentación de los mismos. Entonces, dos modificaciones, etcétera, cuando se fragmenta el índice, esas páginas de datos que hablábamos en los nodos hoja, por ejemplo, pues no están 100% llenas, hay huecos, ¿vale? Entonces esto provoca que para leer un conjunto de datos haya que realizar más operaciones de escritura, ¿no? Entonces, para mantener los índices, básicamente hay dos, construir el índice completamente o dos, reorganizar el índice, ¿vale? Reconstruir el índice directamente, lo que hace es borrar el índice y reorganizarlo, así a grandes rasgos, lo que hace es coger esas páginas de datos del nodo y compactarlas. Es decir, ir pasando nos ofrecen, o sea, nos dejan ver para este grado de fragmentación y en base al grado de fragmentación, pues reconstruir o como regla general, aunque esto no aplica a todos los escenarios, ¿vale? Pero como regla general, una recomendación podría ser, pues, la fragmentación de los índices y si esta fragmentación es menor o igual a un 30%, a realizar una páginas y si no hay por ciento, pues tenemos la reconstrucción del índice. Todo en un job de la gente de SQL Server, ejecute diariamente, ¿vale? Y con eso pues ya podríamos tener esa. Pero en reglas generales, lo que he comentado, pues podría ser un buen inicio de mantenimiento. Enrique, vamos con Luis Mario desde México. Dice, con el índice filtrado, si se ejecuta la consulta del SP pero sin el filtro de P2 mayor o 0, ¿cuál sería el plan de ejecución y las lecturas realizadas? Vale, si se ejecuta sin el filtro, no utilice el índice. ¿Vale? Los índices filtrados son muy delicados para estas cosas. Es decir, si nosotros no utilizamos exactamente el mismo filtro que hemos definido a la hora de creación del índice, el índice automáticamente queda descartado y no se utilizará. ¿Vale? Entonces se utilizará el índice que él estime que mejor, que va a resolver la consulta de una manera más eficiente. Es decir, si nosotros estamos, en nuestro ejemplo, estábamos filtrando por el Game ID, que tuviera un payout mayor que 0. Si quitamos ese payout mayor que 0 en el procedimiento almacenado,
¿vale? SQL Server ya va a descartar nuestro índice non-cluster. Así que si no tenemos ningún otro tipo de índice creado por GameID, lo que hará, ¿vale?, será utilizar el índice que más le convenga, el más pequeño, que satisfaga la consulta. Así que eso es una cosa que sí que hay que tener en cuenta, que el índice filtrado, si no se cumple ese filtro, es posible que no lo considere para utilizarse. Ok, vamos con... todavía quedan bastantes preguntas, pero lo que vamos a hacer es hacer una más online. Y el resto de las preguntas las vamos a enviar por correo y nosotros le estaremos respondiendo a cada uno de las personas Perfecto, perfecto. que nos preguntaron. Esta es Perfecto. de Juan Carlos Alemán. Él se está conectando desde Perú y dice, cuando se crean foreign keys, ¿se crean índices o esto los tengo que crear adicionalmente? Bien, eso es una buena pregunta, porque como he dicho en la presentación, cuando creamos una clave primaria, la clave primaria tiene una serie de restricciones, por ejemplo, que la clave tiene que ser única, ¿no? Entonces, cuando nosotros definimos que una columna va a ser clave primaria, SQL Server necesita comprobar que esa columna va a ser única, por ejemplo. Entonces, ¿cómo revisa esa comprobación? Creando un índice. Al crear un índice, SQL tiene que escanear todos los datos de la tabla y si efectivamente cumple todas las restricciones, es decir, que no sean únicos, que no haya ningún nulo, etcétera, se puede establecer como clave primaria y el índice queda creado. Si aplicamos una restricción de unique, una unique constraint, lo mismo, SQL Server tiene que comprobar que la columna efectivamente contiene valores únicos. Entonces, ¿cómo lo hace? Creando un índice y recorriendo todos los datos y al generar el índice comprobando que todos son únicos. En cambio, para la foreign key, nosotros simplemente le estamos diciendo que le estamos enriqueciendo el modelo diciéndole que tiene que existir, tiene que haber una integridad referencial, ¿vale?, que es lo que nos da la foreign key. Para ello, SQL Server no necesita hacer ningún tipo de comprobación, o sea, no la hace. Entonces, cuando se crea una foreign key, no se crea un índice asociado. No obstante, normalmente, si esa foreign key es una foreign key que se utiliza mucho en las consultas para hacer joins entre esas tablas, suele ser una buena práctica crear un índice, nosotros manualmente crear un índice sobre esa clave que se ha definido como foreign key. Pero por defecto, por definición, no te la va a crear el SQL Server. Gracias, Enrique. Con esto estamos terminando la parte de preguntas. Ya, si querés, vamos avanzando. Vale. Ahora mismo no puedo avanzar porque no soy presentador. Correcto. Y ahora lo tengo acá. De hecho, nosotros queríamos darte las gracias por haber presentado acá. Aquí está tu información. Se está presentando en el webinar. Perfecto. Gracias Gracias a vosotros por invitarme. No, un gusto y de verdad muy buena presentación. De hecho, pasamos bastante más del tiempo, pero es que de verdad habían demasiadas preguntas, un tema bastante complejo, ¿verdad? Para tratarlo. Sí. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Enrique. Queremos recordar acerca de cómo mantenerse informados. Nosotros en la comunidad nos pueden seguir en el Facebook, en el LinkedIn, en el Twitter, en el canal de YouTube. Esta presentación se va a subir al canal de YouTube en horas de la tarde. Y el SlideShare, como lo hicimos hoy, lo estamos haciendo constantemente, es antes de la presentación. Vamos a presentar, vamos a publicar los slides de la presentación misma, por si lo quieren revisar y tener y ver más o menos de qué se va a hablar antes de conectarse. Los anuncios de la comunidad, acuérdense que el PAS Summit ya viene, es ahorita en noviembre, actualmente está costando $1,895, o sea, correr hasta el 26 de septiembre. Nosotros acá en la comunidad publicamos un código para que tuviera un descuento de $150 en el caso de que estuvieran decidiendo ir y pudieran sacar un poco más de provecho.
los diferentes capítulos virtuales que hay en la comunidad, Global Spanish, Global Russian y diferentes temas. También esas son las reuniones que se van a tener de los diferentes temas de los que se van a hablar durante el mes de agosto, organizados por los capítulos virtuales, ya sea en español o cualquier otro. Nosotros somos el Global Spanish. Y por último, bueno, casi terminando los SQL Saturdays, que se van a estar revisando. Nosotros esta semana en el boletín le mandamos los de habla hispana para los países la gente que vive en los países nos están realizando. Acuérdense de registrarse como voluntario en la sección de paz, así pueden estar participando en los SQL Saturdays y los diferentes eventos que Paz organiza. Diferentes premios. Este año uno de los mejores voluntarios fue un costarricense y Paz ve esa pasión, esa ganas de colaborar. Esta es la información de Paz, el sitio web, el Facebook, LinkedIn, el Twitter y el programa de reconocimiento que les estaba hablando. La próxima charla es el próximo miércoles 27 de agosto con Eduardo Castro a las 12 p.m. hora Colombia, 11 a.m. perdón, hora Costa Rica, 7 de la noche hora España. Eduardo nos va a estar hablando acerca de análisis de Big Data con Power BI integrado con HD Insights y Hortonworks. Esto es lo nuevo relacionado con Big Data. Nosotros en el capítulo virtual, nuevamente Enrique, muchísimas gracias por conectarse y a ustedes por estar semana a semana asistiendo a nuestras charlas.